la decadencia moral de Sodoma y Gomorra, pecado normalizado, violencia, abuso, arrogancia espiritual. Las calles de Sodoma brillaban bajo el sol, pero no por su justicia, sino por el oro manchado de sangre que corría por sus mercados. Las plazas estaban llenas, sí, pero de burladores, comerciantes corruptos y placeres que envenenaban el alma. La compasión se había extinguido. La verdad era una reliquia olvidada. El pecado no se ocultaba más, se celebraba. Los jueces torcían el derecho. Los líderes se enriquecían a costa de los débiles. Niños crecían sin inocencia y los ancianos enseñaban perversión en lugar de sabiduría. El abuso era rutina, la violencia, espectáculo, la arrogancia espiritual, moneda común. Ya nadie lloraba por la injusticia, nadie se escandalizaba por el mal. Lo que una vez fue vergüenza, ahora era orgullo. Los justos eran ridiculizados y los malvados, exaltados. Era una cultura podrida desde el corazón. Una ciudad que había expulsado a Dios de sus calles, de sus hogares y de su conciencia. Y cuando el hombre exilia a Dios, lo único que queda es el vacío y luego el juicio. Pero lo más aterrador de todo no era el pecado, era que ya nadie lo llamaba pecado. El mal se había vuelto normal, la oscuridad cómoda, y mientras todos reían y bebían, el cielo observaba en silencio, esperando el momento exacto en que la copa rebosaría. Dios oye el clamor de los inocentes, el grito de la injusticia despierta el juicio divino. No todos en Sodoma estaban cegados por la corrupción. En medio del humo del pecado y los ecos de la perversión, aún había lágrimas, lágrimas de niños abusados, de mujeres oprimidas, de ancianos olvidados, lágrimas silenciosas que el cielo sí escuchó. Los inocentes no tenían voz entre los poderosos. Sus súplicas no alcanzaban los oídos de jueces corruptos ni de líderes endurecidos. Pero sus lamentos subían, más alto que las torres, más fuerte que las risas impías. Cada suspiro de dolor era una oración sin palabras que rompía el firmamento. Y Dios, el justo, el santo, no es sordo al sufrimiento. Cuando el clamor de la injusticia se repite noche tras noche, el juicio se levanta como un león dormido que despierta. Las oraciones que el mundo ignora son tesoros ante el trono celestial. Y cuando la tierra ya no tiene refugio para los justos, el cielo se convierte en respuesta. No fue el fuego lo que activó el juicio, fue el dolor de los olvidados, porque antes del juicio siempre hay un clamor. Y cuando ese clamor llega, a Dios la justicia no tarda. 3 visitantes misteriosos aparecen, promesa a Sara y anuncio del juicio inminente. El sol caía a plomo sobre los encinares de Mamre, cuando Abraham, sentado a la entrada de su tienda, alzó la vista y vio 3 hombres de aspecto inusual caminando hacia él. No eran viajeros, comunes. Había algo en su presencia que estremecía el alma. Abraham corrió hacia ellos con respeto, como si su espíritu reconociera antes que su mente. Ordenó agua para lavar sus pies, pan para saciar su hambre, sombra para refrescar sus cuerpos. Sara, desde dentro, preparaba el alimento sin saber que estaba cocinando para mensajeros celestiales. Entonces uno de ellos habló: «De cierto volveré a ti, y Sara tendrá un hijo». Las palabras cayeron como un relámpago sobre la tienda. Y desde detrás del velo Sara rió, no por alegría, sino por incredulidad. ¿Acaso hay algo imposible para Dios?, fue la respuesta del visitante. Pero lo que vino después fue aún más sorprendente. El visitante reveló su propósito oculto. Sodoma estaba bajo observación celestial. Su pecado es grave y ha llegado hasta mí. No era solo una visita de promesa, sino también de advertencia. La vida y el juicio se encontraron en un mismo día, bajo la sombra de los árboles de Mamre. Abraham,
Comprendió que no eran solo hombres, estaba ante ángeles y ante el mismísimo Señor. La historia estaba a punto de girar y el destino de dos ciudades colgaba de las decisiones de los cielos. El diálogo entre fe y justicia. Abraham clama por misericordia negociando con Dios. Los visitantes se levantaron y caminaron hacia el horizonte donde Sodoma brillaba bajo el sol poniente, pero Abraham se quedó quieto. Su corazón no podía permitir que la historia siguiera sin hablar, y entonces se acercó al Señor, como un hijo que suplica por la vida de su hermano. ¿Destruirás al justo con el impío? Sus palabras no fueron de duda, sino de dolor. El aire se volvió denso, el silencio del cielo parecía escuchar con atención. Comenzó una conversación sagrada, una intercesión que solo nace del amor profundo. Si hubiera 50 justos, ¿perdonarías la ciudad? Y Dios, paciente, respondió, sí, por amor a ellos, la perdonaría. Entonces Abraham bajó el número, de 50 a 45. De 45 a 40, de 40 a 30, de 30 a 20, hasta llegar a 10, una súplica tras otra, un paso más hacia la compasión divina, no por terquedad, sino por esperanza. Abraham no pidió por ciudades, pidió por vidas. Cada número era un nombre, una familia, una oportunidad. Era un hombre rogando por otros, como un eco del corazón de Dios mismo. Y aunque no hubo 10 justos, ese diálogo quedó grabado en la eternidad, porque allí, entre la arena y el cielo, la fe y la justicia se abrazaron por un instante. El juicio vendría, pero la misericordia tuvo su momento de voz. Lot los recibe. La ciudad revela su verdadera cara: brutalidad, hostilidad y perversión. El cielo comenzaba a oscurecer cuando los dos ángeles descendieron sobre Sodoma. No traían armas ni gritos, solo pasos firmes y ojos que ya habían visto el juicio de Dios muchas veces antes. Al entrar por la puerta de la ciudad, Lot los vio. Y como si una alarma interior se encendiera, corrió hacia ellos, se postró y rogó: «Vengan a mi casa, no pasen la noche en la plaza». Había urgencia en su voz, porque conocía los susurros de Sodoma cuando caía la noche. Conocía el veneno que se escondía tras las sonrisas del día. Los ángeles aceptaron, pero apenas se cerró la puerta, los golpes comenzaron a retumbar en 1900. La madera, hombres de toda la ciudad, se habían reunido, jóvenes y ancianos, ricos y miserables, con una sola intención: devorar la pureza con sus deseos enfermos. «Sácalos, para que los conozcamos», gritaron. No buscaban conversación, buscaban corrupción. Lot salió, temblando, suplicando por la paz. Pero la multitud ya no oía razones, ya no tenía freno. Era una ciudad consumida por su propio fuego interno. Y entonces los ángeles actuaron. Tiraron de Lot, cerraron la puerta y cegaron a los hombres con un resplandor sobrenatural. Pero aún ciegos, seguían buscando la entrada. Porque cuando el pecado se hace cultura, la razón muere y la maldad insiste aunque no vea. Sodoma no era solo culpable, era incurable, y esa noche la ciudad mostró su rostro más verdadero: brutal, hostil, sin temor, sin freno y sin retorno. Los ángeles ciegan a los agresores, muestran que el tiempo de la misericordia ha terminado. Los gritos afuera se tornaban salvajes. La puerta temblaba bajo los golpes, como si la ciudad entera hubiera perdido el juicio. Pero dentro, la atmósfera era distinta. Una tensión divina comenzaba a llenar el aire. Lot temblaba, aún tratando de comprender la magnitud de lo que sucedía. Pero los ángeles no dudaron. Su misión no era dialogar con el pecado, sino salvar al justo. De pronto, extendieron sus manos, y una luz invisible pero poderosa salió de sus dedos, cegando a los hombres que intentaban derribar la entrada.
Los agresores tropezaban entre sí, gritaban, maldecían, buscaban la puerta como bestias sin rumbo, pero ya no podían ver, porque el cielo les había cerrado los ojos. Era una señal clara, el tiempo de la misericordia estaba acabando. El juicio ya no era una amenaza distante, era una realidad que respiraba en cada esquina de Sodoma. Los ángeles miraron a Lot con seriedad inquebrantable. Tienes aquí yernos, hijos, hijas. Sácalos a todos, porque vamos a destruir este lugar. No era una advertencia, era una sentencia. Dios había sido paciente, había esperado intercesión, había enviado advertencias. Pero ahora el peso del pecado había inclinado la balanza, y cuando la paciencia divina termina, no queda más que actuar con fuego. Lot entendió, por fin, que no se trataba de una simple visita, sino de una intervención celestial que separaba vida de muerte. Y bajo esa noche espesa, la justicia comenzó a caminar por las calles, y la misericordia silenciosamente se despedía. La urgencia de la fuga. Huye por tu vida y no mires atrás. La madrugada aún no había llegado, pero el juicio ya corría como fuego invisible por las calles de Sodoma. En la casa de Lot, los ángeles no perdieron tiempo. Levántate, toma a tu esposa y a tus hijas que están aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Lot dudaba. Por un instante, sus manos temblaban, su mente giraba entre confusión y miedo, pero los ángeles lo sujetaron con fuerza. Era hora de salir. Las palabras resonaron como una trompeta de guerra. Huye por tu vida y no mires atrás. El llamado era urgente, innegociable, inaplazable. No había más tiempo para recoger pertenencias. No había más tiempo para avisar a los vecinos. El tiempo de la misericordia había terminado. Ahora era el tiempo de la obediencia. Lot salió con su esposa e hijas aún somnolientas, con los ojos perdidos entre lágrimas y el corazón pesado por todo lo que estaban dejando atrás. Pero el cielo no se conmueve con apegos a un mundo condenado. El cielo clama, sálvate. Porque cuando Dios llama a salir, es porque algo está a punto de derrumbarse. Muchos se burlaban del aviso, pensaban que Lot exageraba, que estaba loco, que era dramático. Pero cuando los primeros rayos de fuego tocaron los cielos, comprendieron que el juicio de Dios no es metáfora, es realidad. Hoy, esa misma voz aún susurra, huye de lo que destruye tu alma y no mires atrás. ¿Y cuántos siguen atados a lo que Dios ya ha decidido juzgar? ¿Cuántos vacilan entre obedecer o quedarse en la comodidad de la destrucción? La esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. No por curiosidad, sino por nostalgia, porque su cuerpo salió, pero su corazón se quedó. Y eso es una advertencia para todos nosotros. Dios no quiere solo sacarnos de Sodoma, quiere sacar a Sodoma de dentro de nosotros. Si hoy Él te llama a salir de un vicio, de una relación destructiva, de un camino de engaño, no vaciles, corre, huye y no mires atrás, porque la puerta de la misericordia se abre para los que obedecen, pero se cierra para los que dudan. Fuego y azufre caen sobre las ciudades, un juicio divino sin comparación. Los primeros rayos del alba apenas rozaban el horizonte, cuando el cielo se desgarró, no con luz, sino con juicio, no con rocío, sino con llamas. El clamor de la injusticia había subido tan alto que ahora descendía la respuesta no en forma de palabras, sino en fuego y azufre encendido, como la ira de un Dios que había esperado demasiado. Las calles de Sodoma despertaban al caos. Niños lloraban, madres gritaban, los muros temblaban como si la tierra misma supiera que el fin había llegado. Nadie entendía, pero todos sentían el calor insoportable en el aire, el estruendo del cielo partiéndose sobre sus cabezas.
la certeza de que ningún refugio sería suficiente. Lot y su familia ya estaban lejos, pero el eco de los gritos los perseguía como un fantasma. La esposa ya era estatua, las hijas lloraban sin comprender. Lot caminaba sin mirar atrás, sabía que mirar era morir. Las llamas envolvían las casas, los templos de pecado, los lugares donde se burlaban de Dios. Ya no había risas, ya no había placeres. Solo el rugido del juicio descendiendo sin pausa. Los cielos no olvidan. Y cuando Dios se levanta, ni los montes permanecen firmes, ni los palacios resisten, ni los poderosos hallan dónde esconderse. Sodoma cayó no por accidente, sino por decisión, porque la ciudad rechazó la misericordia, se burló de los justos, violentó la inocencia y levantó altares a la arrogancia. Y Gomorra compartió el mismo destino, porque sus pecados eran iguales y su orgullo más alto que los cielos. La lluvia de fuego no pidió permiso. Fue el amén final de una sentencia que ya estaba escrita, y hoy esa misma humareda sigue subiendo no desde las ruinas, sino desde las páginas de la historia, como un recordatorio de que el juicio de Dios no tarda, solo espera hasta que la medida rebose, y cuando rebosa, ningún muro puede contener, ninguna excusa puede calmar, ninguna lágrima puede revertir, porque cuando el cielo decide hablar, habla en lenguas que arden. La desobediencia silenciosa se convirtió en estatua de sal, símbolo de quien no rompe con el pasado. El juicio descendía. Las llamas ya danzaban en los cielos como estandartes del fin, y en medio de la huida, una figura se detuvo. Fue solo un instante, un giro de cuello, una mirada que pesó más que 1000 pasos. La esposa de Lot miró atrás, y el tiempo se detuvo con ella. No gritó, no se resistió con palabras, no desobedeció con rebelión abierta, lo hizo con nostalgia. Su cuerpo caminaba hacia la salvación, pero su corazón permanecía en Sodoma. Su alma no huyó con sus pies. Se quedó amarrada a lo que Dios ya estaba juzgando, y entonces se convirtió, no en ceniza, no en sombra, sino en sal, una estatua eterna en medio del juicio, una advertencia silenciosa entre los ecos del fuego. No fue castigo impensado, fue resultado de un corazón dividido. Ella representa a tantos hoy, a los que obedecen por fuera, pero aún aman lo que Dios odia, a los que caminan con los justos, pero miran con deseo las ruinas de sus pasados. ¿Cuántas veces Dios ha dicho, sal, corre, no mires atrás? ¿Y aún así miramos? Miramos con apego, con pena, con amor por lo que nos destruye. La esposa de Lot no murió en Sodoma, pero murió por Sodoma, porque su mirada traicionó su elección, porque cuando tu corazón aún pertenece al lugar que Dios está quemando, es cuestión de tiempo hasta que te consumas con él. Hoy esa estatua sigue en pie, no en piedra, sino en memoria, diciendo a cada generación, no basta salir, hay que soltar. Y si Dios hoy te llama a dejar algo, una relación, un pecado, una vida doble, no mires atrás, porque quien mira atrás revela que su alma nunca salió del lugar que Dios está destruyendo. No seas estatua, no seas recuerdo de lo que pudo ser. Sé testimonio de lo que Dios aún puede hacer, si tan solo confías y caminas sin volver la mirada. Cómo esta historia resuena hasta hoy como una advertencia para las generaciones futuras. Sodoma cayó, pero su voz nunca se apagó. El fuego consumió las calles, pero no logró silenciar el mensaje. Las ruinas no fueron enterradas para siempre. Fueron preservadas como eco, un eco que atraviesa siglos, un eco que susurra a cada generación. Dios no cierra los ojos ante la injusticia, porque Sodoma no fue destruida por un capricho divino, sino por un juicio inevitable. Cuando el pecado se vuelve costumbre, cuando la maldad ya no duele, cuando la compasión desaparece, el cielo habla.
y a veces habla con fuego. Esa historia no quedó atrapada en el Antiguo Testamento. Vive cada vez que una sociedad aplaude. La perversión vive cada vez que la mentira se convierte en norma y la verdad es ridiculizada. ¿Cuántas Sodomas modernas caminan hoy confiadas hacia su propia ruina? ¿Cuántos Lot están siendo llamados a huir y aún vacilan? ¿Cuántas esposas siguen mirando atrás con nostalgia por lo que Dios ya sentenció? Sodoma y Gomorra desaparecieron, pero el juicio que las consumió sigue predicando, no con voz, sino con historia, no con sermón, sino con memoria. Dios sigue, siendo justo, pero su justicia no es ciega, es santa. Y cuando el clamor de los inocentes llega al cielo, la respuesta no tarda. No ignores el eco, no calles la advertencia, porque lo que arde en Sodoma aún puede encender otras tierras. Si no se escucha a tiempo, hoy ese eco resuena en tu alma, y no lo hace para atemorizarte, sino para despertarte, no para condenarte, sino para que corras, no del juicio, sino hacia la gracia, porque aquel que escapó de Sodoma vivió para contar cómo su historia se convirtió en advertencia eterna. Sodoma cayó, pero tú aún estás de pie. El juicio descendió sobre ciudades enteras, pero tú aún puedes decidir, porque esta historia no se trata solo de ellos, se trata de nosotros. De cuántas veces caminamos por sendas parecidas, justificando lo injustificable, normalizando lo que el cielo ya condenó. Cuántas veces el corazón ha deseado quedarse, cuando Dios ya gritaba, ¡huye! Cuántas veces miramos atrás, aunque sabíamos que no debíamos. La historia de Sodoma no es una leyenda lejana, es un espejo, y en sus cenizas Dios nos susurra, despierta, antes de que sea tarde, porque Él aún habla, no con truenos, sino con misericordia, no con miedo, sino con amor. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, huye de lo que destruye tu alma, rompe con lo que apaga tu luz, y no mires atrás, porque la justicia de Dios es real, pero su gracia también lo es. Si esta historia tocó tu alma, no te vayas en silencio. Suscríbete ahora al canal Escrituras Abiertas y acompáñanos en cada revelación, en cada verdad escondida entre las páginas sagradas, en cada susurro eterno del cielo a tu corazón, porque las Escrituras no están cerradas, están más vivas que nunca.